Bienvenidos a Sana que Sana, qué rico estar nuevamente con ustedes hoy para un tema supremamente importante. Si a usted por esas cosas de la vida tiene que llevarse para su casa su inhalador, su tratamiento para asuntos respiratorios, este programa es para usted. Si usted es un paciente insulino dependiente, Cristian, ¿verdad? Este programa es para usted y en términos generales, si tiene que inyectarse alguna cosa bajo supervisión médica, pero lo debe hacer en su casa. Si usted de pronto es de aquellos olvidadizos con los antibióticos, con los medicamentos, con el tratamiento que usted mismo debe autoadministrarse, este programa es para usted. Bienvenidos, les damos también la bienvenida a nuestros dos invitados, aquí se los presento. Ella es Catalina Jiménez, la otra vez causó sensación en el programa, fue un programa delicioso en el que hablamos de... Hablamos de reacciones adversas y medicamentos. A medicamentos. Bueno, Catalina Jiménez es magíster en atención farmacéutica y va a estar con nosotros acompañada inicialmente de Cristian Camilo Acevedo Buitrago, quien es químico farmacéutico. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Gracias, Olguita, muy bien. Y él es el hombre de los pinchazos, de las inyecciones. Con él vamos a estar hablando justamente de todas esas recomendaciones muy prácticas para las personas que deben aplicarse insulina. Claro que sí. Y más adelante también estará otro químico farmacéutico con nosotros que se llama Juan Esteban Tavares Taborda y él nos va a hablar del manejo de inhaladores, de todas esas asuntos para manejar EPOC y todas estas enfermedades respiratorias. Todas las recomendaciones muy prácticas, muy cotidianas, las tendremos ahorita más adelante. Autoadministración de medicamentos, Catalina. Exacto. Ese es un asunto que a todos nos puede pasar alguna vez en la vida, ¿verdad? Sí, autoadministración de medicamentos y manejo de los medicamentos de manera responsable o automedicación responsable. Ajá. Es el tema que vamos a tratar. Y el tema de la insulina. Cuando a una persona le diagnostican diabetes, yo me imagino que una de las cosas que más sustico le da es brutas. Me tengo que empezar a pinchar yo solito todos los días. Eso es un asunto que genera bastante temor. Es un asunto que siempre, digamos, que genera bastante temor en general toda la población, principalmente en la población infantil, ¿cierto? En la población pediátrica, porque digamos que es el hecho de saber que de un diagnóstico en adelante, si es un diabético tipo 1, es un uso de un medicamento de por vida, ¿sí? Entonces siempre genera cierto, digamos, temor, como cierto recelo hacia la administración del medicamento, pero digamos que ahí es donde entramos nosotros a jugar un papel importante y poderles, digamos, que ayudar a todos los pacientes a que eso sea mucho más fácil y mucho más práctico. Más llevadero, y ahí trajo su kit, pasemos ahí tengo entonces, mi kit. Nos sentamos, ahí trajo todo su kit, lleno de agujitas, Dios mío. Tenemos todo listo para... Las inyecciones no son tan horribles. Es más, cuando que uno mismo se estresa, Catalina, ¿no? Uno mismo se estresa y como que se tensiona y de pronto duele más, pero usted se pone a pensar y las inyecciones es un pinchacito que si tiene buena mano quien la administra, no es tan horrible, ¿sí, Cristian? Y que realmente con toda la tecnología que tenemos ahora, pues en los dispositivos médicos, digamos que se hace mucho más fácil la administración del medicamento, ¿cierto? Ya contamos con agujas de un calibre mucho menor, de un tamaño mucho menor, ¿cierto? Entonces digamos que eso también cuando uno le muestra al paciente el tamaño de la aguja, que ya no es como era en años anteriores. Que parece una aguja de crochet. Exactamente. Entonces el paciente ya dice, no, es que no me duele, es muy fácil, es que pensé que era más grande. Entonces eso también digamos que ya genera cierto tipo de empatía en el contacto que se tiene que hacer directamente con él. Perfecto. Empezamos entonces a recibir las inquietudes de nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de autoadministración de medicamentos o como mejor lo exponía ahorita Catalina, como manejo responsable de los medicamentos. Sí, manejo responsable de los medicamentos. Perfecto. Y nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Y como siempre, nuestro periodista Brian se fue a recorrer las calles de Medellín y aquí va una primera pregunta para la señorita. Veamos. Hola, mi nombre es Luz Marina. ¿Cuáles son las enfermedades que más requieren que uno mismo administre sus medicamentos? La pregunta es, Cata, te la repito. ¿Cuáles son las enfermedades que más requieren que uno mismo administre sus medicamentos, Catalina? Una enfermedad como tal específica que diga tú tienes que ser responsable de la autoadministración, no hay. Todas las enfermedades en general
requieren que uno mismo sea responsable de los medicamentos que toma. Y cuando tú no puedes ser responsable, de pronto porque tu enfermedad no te lo permite, o porque ya no tienes esa capacidad, porque ya tienes cierta edad, o porque eres un niño, ¿cierto? Debe haber una persona responsable de esa administración. Y es muy importante que dicha persona tenga gran conocimiento sobre cómo administrar los medicamentos a ese paciente. Y eso debe ser, o sea, porque una cosa es que a usted el médico le dé las indicaciones, valga la redundancia, indicadas, las necesarias, y otra cosa es que uno como paciente sea juicioso, sea riguroso, sea puntual. En términos reales en la vida cotidiana, desde la experiencia de ambos, ¿qué tan juiciosos y rigurosos somos los pacientes cuando debemos asumir esos medicamentos? La verdad es que no son tan juiciosos. ¿En qué fallamos? En la adherencia. ¿Qué es esto de la adherencia? La adherencia es esa capacidad que tenemos nosotros mismos para tener la conciencia de que el medicamento que estamos usando lo necesitamos. Y como lo necesitamos, debemos tomarlo de manera recurrente todos los días y a unas horas específicas. Entonces, ¿qué podemos tener nosotros presente con la administración de los medicamentos? Primero, si son tabletas, no las debemos fraccionar, no las debemos partir. Aunque tengan la ranurita en la mitad, debemos procurar no partirlas, nunca. A no ser que el médico así lo indique. Si el médico dice que la tienen que partir, la partimos. Okay. Pero generalmente los laboratorios buscan tener formas de que vengan los medicamentos, por ejemplo, uno muy común, enalapril, ¿sí? Que viene de ciertas dosis, captopril, entonces de 5, de 20, de 40, justamente para que no haya que partirlas. Es como lo primero, ¿cierto? Lo segundo, tener muy presente cuándo es con alimentos, cuándo es sin alimentos. Hay medicamentos, cuando el médico dice tomar con alimentos, lo que está diciendo es que se lo va a tomar 1 hora después de los alimentos. Mira, aquí estoy apuntando porque ¿sí? Yo me llevo todo este apunte para mi casa. Es 1 hora después de los alimentos. De hecho, la literatura dice 2 horas, pero uno sabe que con 1 hora. ¿Y eso qué es lo que busca? Yo a veces pienso que cuando me dicen tómaselo con el almuerzo, tómaselo después, qué sé yo, una recomendación relacionada con la alimentación, ¿es para prevenir gastritis? ¿Es para que haga más efecto el medicamento? ¿Qué tiene que ver eso de los alimentos con relación a la ingesta de medicamentos? Realmente, cuando hay una indicación especial de un medicamento, ¿cierto? Lo que se trata y lo que siempre se busca con el paciente es que se pueda cumplir, ¿cierto? Por lo que mencionaba aquí Cata en el tema de la adherencia, ¿sí? Y básicamente, ¿qué busca, cierto? Muchas veces, como tú lo mencionas, Olga, evitar de pronto, digamos, molestias a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Hay algunos medicamentos que por su naturaleza, ¿cierto? Caen un poco pesados, ¿sí? Entonces, digamos que también se puede evitar, digamos, ese tipo de molestias con la administración continua con los alimentos. Y evitar también de pronto cuando el contrario del medicamento dice no se lo administre o no se lo tome con los medicamentos, ¿cierto? También puede ser evitar algún tipo de interacción, ¿cierto? Y que de cierta manera el efecto del medicamento se nos pierda, ¿sí? Yo creo que podemos decir un ejemplo con los nutrientes de los que hablan las mamás. Entonces, las mamás nos dicen a nosotros, si se va a tomar el seco, se tiene que tomar la sopa, porque ahí es donde está el caldo y ahí es donde está la sustancia. La proteína. Exacto. Entonces, hablando de esa sustancia, realmente lo que nos están diciendo a nosotros es que hay medicamentos que yo necesito tomar lejos de los alimentos para que se absorba esa sustancia, tenga ese efecto. Y hay otros medicamentos que prefiero darlos con los alimentos para poder que se absorban. Por ejemplo, cefuroxime, los antibióticos para los bebés. Generalmente hay que mezclarlos y darlos con los alimentos para que funcione. ¿Sí? Eso no es un capricho entonces de los médicos, tiene su razón de ser científica, biológica para nuestro bienestar. Y cada medicamento tiene su rango, así que es muy importante preguntar al farmacéutico cómo debes tomar estos medicamentos para que se logre ese objetivo. Y lo que dice el compañero Cristian, para que no nos caiga pesado al estómago. Perfecto. Esa es la razón. Muy bien, sigamos recorriendo las calles de Medellín y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp para las preguntas que ustedes tengan con relación a la autoadministración de medicamentos, el manejo y uso adecuado de los medicamentos como pacientes que todos somos, hemos sido o vamos a ser. Veamos la pregunta. Hola, mi nombre es Socorro Cardona. ¿Cómo debe ser el proceso adecuado para aplicarse uno mismo una inyección? Socorro.
Socorro, está muy pertinente el nombre para el tema. Me nota que me da miedo las inyecciones. Socorrito querida. A ver, mi querido Cristian, ¿podemos hablar en particular de pacientes para insulina? Y podemos también hacer como énfasis en autoadministrarse una inyección independientemente que sea de insulina o no. ¿O tú qué me dices? Pues realmente, Hablemos de digamos insulina. que eso. Perfecto. La pregunta de Socorro de pronto la entiendo más ligada a cualquier tipo de inyección, ¿cierto? Ajá. Y eso también cabe recordar que digamos que eso iría dentro de la parte de automedicación, ¿cierto? La idea no es que uno en casa de pronto también uno solo se administre la inyección de cuenta de uno, ¿cierto? De pronto a veces el desconocimiento, ¿cierto? Lo lleva a uno a cometer errores. Entonces siempre es bueno que cada que uno tenga que aplicarse una inyección de cualquier medicamento, ¿cierto? Pues básicamente sea bajo la supervisión también de una persona del área de la salud, ¿cierto? Llámese enfermería, o cualquier otro rango que lo pueda administrar. Ajá. Para no cometer errores, ¿cierto? O sea, digamos que de un diagnóstico en el que es absolutamente aprobado y necesario que el paciente aprenda a ponerse la inyección, el único sería la diabetes. Sí, básicamente digamos que dentro de los, digamos que hay varios medicamentos que se pueden aplicar por vía, digamos, intramuscular, digamos que lo que es intravenoso, por ejemplo, tiene que ser bajo supervisión únicamente intrahospitalaria. Tenemos medicamentos por vía subcutánea, ¿cierto? Olguita, yo le ayudo a Cris ahí, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, para eso son colegas. Es que la profe. La profe. Sí. Ay. Lo que pasa, los medicamentos que son subcutáneos, que están prescritos, generalmente son de autoadministración. ¿Cuáles son subcutáneos? Todos los que tienen estas inyeccioncitas pequeñas. Los que son intramusculares generalmente son de prescripción y deben ser aplicados por una persona que tenga el estudio de inyectología. ¿Qué es eso? Hay dos tipos de medicamentos, los de venta libre y los que son prescritos. Todos los medicamentos de venta libre, que es donde estamos hablando de autoadministración responsable, son medicamentos que no requieren autoinyectarse. Mientras que los inyectables todos vienen prescritos. Entonces, ¿cuáles nos permitimos autoinyectar? Los que son subcutáneos. Los intramusculares requerimos de una persona con el estudio. ¿Y cuál es el riesgo antes de empezar a hablar de esas inyecciones chiquiticas que hasta tiernitas se ven ahí? ¿Cuáles son los riesgos de uno o que otra persona que no sea experta? Porque es que eso no falta, la tía, la vecina que se pasa de apartamento en apartamento poniendo inyecciones. ¿Cuáles son los riesgos de que no sea la persona idónea la que aplique una inyección intramuscular? Digamos que uno de los riesgos grandes, Olguita, pues básicamente es de la administración, ¿cierto? Que no sea la dosis correcta, por ejemplo, cuando alguien va a preparar un medicamento que es inyectable, pues digamos que siempre hay una dosis que es la que necesitamos, ¿sí? Y muchas veces de pronto si no sabe cómo es la forma de la disolución del medicamento, cuál es la dosis correcta, puede que caigamos en ese error. Con el tema puntual, digamos, de insulinas, ¿cierto? Que es el que, digamos, en casita el mismo paciente se puede administrar, pues ya el riesgo viene ligado directamente al medicamento, ¿cierto? Que el riesgo mayor puede ser, digamos, una hipoglucemia, ¿cierto? Por administrar, digamos, una cantidad mayor de insulina, una dosis mayor de insulina de la que el paciente necesitaba, ¿cierto? Y eso es un error, digamos, que es muy frecuente y muy común, que uno suele encontrar en los pacientes porque no saben de pronto manejar el medicamento como tal, ¿cierto? La jeringa, ¿cierto? O el dispositivo PEN, que es el lapicero de administración de insulina, calculan la dosis incorrecta y eso hace que tengamos pues como tal ya un efecto como tal, digamos negativo para el paciente. Y puede quedar uno más mancadito con una mano no tan experta, ¿cierto? Es que sí, y se puede infectar la piel, que es algo también bastante riesgoso, entonces lo que nosotros llamamos una flebitis, que no es bueno, que no es algo sano, pueden entrar infecciones a través de la sangre y finalmente una cosa importante es que dependiendo del medicamento puedes tener un resultado que no esperas y te va a ser muy complicado el manejarlo, por ejemplo con la penicilina, pero eso lo hablamos si quiere luego en la sección de antibióticos. Ay, perfecto. Penicilina, se le tiene y se le apunta para que no se nos pase. Benzatínica, la dolorosa. Completando lo que dice Olguita Cata, por ejemplo, el tema puntual de las insulinas, ¿cierto? Hablando de los efectos negativos que puede traer para el paciente, hay algo que se llama la lipohipertrofia, ¿cierto? Lipohipertrofia. Que es precisamente una masita
que al paciente le queda por aplicarse muchas veces el mismo punto la insulina. Oh. Entonces eso es algo también de la parte de los cuidados que también ahorita cuando expliquemos la técnica correcta vamos a tratar. Empiezan a llegar las inquietudes a nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Aquí va esta. Veamos. Fuerte saludo al doctor Cristian de parte de la Banda Sinfónica de Sabaneta. ¿Cómo así? Claro. Es músico, ingeniero. Por Soy Dios. músico también. ¿Qué tan bueno? ¿Y músico. qué tocas? Yo toco el corno francés. Uy, eso es grande. Más o menos. Es como así, como curvito. Felicitaciones. Como un caracolito. Hay que verlo en esa faceta también, Juicioso ese este químico hombre. farmacéutico. La pregunta es, ¿cuáles son los cuidados primordiales que debe tener un paciente que sufre de diabetes? Vamos a aterrizarla con relación al momento de inyectarse la insulina. Eso, y entonces, empezamos pues en forma con lo de la básicamente, insulinodependencia. un paciente diabético, ¿cierto? El cuidado principal, el más importante que tiene que tener es con la administración del medicamento, con la administración de la insulina, ¿cierto? Saber realmente cuál es la dosis correcta que el paciente necesita, ¿cierto? El paciente nosotros digamos que lo tomamos individualmente, ¿cierto? De acuerdo pues a la necesidad que se tiene. ¿Y por qué hablo puntualmente de la dosis? Porque la dosis es principalmente la que nos dice a nosotros como tal, ¿cierto? O nos previene el riesgo. Sí. El riesgo mayor de un paciente que utiliza insulina, la insulina es un medicamento que es de alto riesgo y precisamente es por eso, porque se puede presentar una hipoglucemia. ¿Y qué es la hipoglucemia? La hipoglucemia son niveles muy bajos como tal de azúcar en la sangre y que se presentan por demasiada insulina en el organismo, ¿cierto? Por mucho ejercicio también puede ser, ¿sí? Y que se presenta también por un periodo de pronto de ayuno muy prolongado. Entonces el paciente hay que ser muy enfático con él y decirle, la dosis es esta a tal momento, ¿cierto? Hay que tener en cuenta con ellos que existen dos tipos de insulina, ¿cierto? Una insulina que es la que denominamos nosotros basal y la otra que denominamos nosotros el bolo, que eso digamos que simula la acción como tal de nuestro páncreas, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que por ejemplo la insulina de acción rápida actúa inmediatamente, yo me la coloque, ¿sí? Entonces si yo me coloco una dosis mayor a la que debo, entonces puedo caer en la hipoglucemia. Perfecto. Muéstranos entonces cuáles son esas inyeccioncitas delgaditas, ¿cómo es eso? Exacto, entonces en este momento como tal tenemos digamos que varias presentaciones en las que podemos encontrar la insulina como tal, ¿cierto? La más usual y la que por facilidad en este momento le ayuda mucho a los pacientes es la que nosotros conocemos como el pen de insulina o el lapicero de insulina, A ver, ¿cierto? ¿quieres se lo muestras a cuál cámara? A la del compañero. Ahí estás bien. Este es el pen de insulina, ¿cierto? Este es, digamos que las nuevas tecnologías o los nuevos dispositivos que han salido. Déjalo quietecito para poderlo mostrar. Eso, perfecto. Este, digamos que fue para mí una de las cosas más importantes que han salido para el paciente diabético por el uso, por la facilidad, ¿Cómo principalmente es? para la población tanto infantil como la población muy adulta, ¿cierto? Ok. Este dispositivo pues ya viene relleno, ¿cierto? Una cantidad de unidades de insulina como tal. ¿Varias están dosis hay listas. ahí? Aquí hay varias dosis, estas las generalmente vienen por 300 unidades, la mayoría, ¿cierto? Y tiene, pues digamos que está compuesto de varias partes. Tenemos acá la parte inicial, donde está el medicamento ya precargado. Contamos en esta parte de arriba con lo que nosotros denominamos el émbolo, ¿cierto? Que es donde nosotros vamos a calcular la dosis correcta de medicamento y tiene una escala de medición. Esta escala de medición generalmente viene de unidad en unidad, de uno en uno, ¿cierto? Que a diferencia de lo que conocíamos anteriormente, que eran las jeringuitas para colocar o administrar la insulina con los viales, ¿cierto? ¿Los qué? Con los viales. Esto es un vial, acá también viene insulina, ¿cierto? Ok. Lo que sucedía era que muchas veces los pacientes caían en el error de las jeringas todas no vienen de las mismas unidades, no vienen de la misma medición, entonces a veces se administraban más o menos, más que toda la población adulta. O sea que está como mandado a recoger ya esas inyeccioncitas. Bastante. Bastante. Ya digamos que generalmente los que manejamos población diabética en el día a día, la formulación de parte del Pero área yo médica sí quiero siempre abrir es en pen. ese pen, yo lo quiero abrir y ver cómo es el cuento. ¿Es un pinchacito? ¿Cómo Claro, es? entonces, ¿qué sucede? El pen de insulina, ¿cierto? Solo trae como tal acá el medicamento, ¿sí? Para nosotros poder, digamos que administrar el medicamento necesitamos de algo que se llama la aguja,
¿cierto? Que es la agujita que nosotros conocemos para la aplicación de la insulina, ¿cierto? Es una agujita que ya también es una agujita nano, realmente es muy pequeña. Hay agujitas de 4, de 5, de 6, de 8, ¿cierto? Pero digamos que nosotros utilizamos muy comúnmente en el área la de 4. ¿sí? Yo veo. Esta. Esa agujita es la más utilizada, es muy pequeña, digamos que muy amigable con el paciente. La agujita está allá adentro, ¿no? La Sí, vamos ya a es sacar. que la destapamos. Sí, yo quiero ver Yo esa voy cosita, a ver si a es tan hacer- delgadita. Ah, no, es que Mira es que es milimétrica. pequeñita. Es muy pequeñita. Muy Entonces, pequeñita, ¿qué tiene el que hacer el dedo. paciente en la casita realmente? Es muy ¿cierto? pequeñita. Destapar su agujita, ¿cierto? Completando la pregunta que me hacían mis compañeros de la banda sinfónica, Ajá. pues básicamente uno tiene que tener primero un proceso, digamos, de asepsia completo, una lavadita de manos muy buena, con agüita y jabón, ¿cierto? Secarse unos bien las manitos antes de administrar el medicamento. El paciente lo que tiene que hacer es retirar la agujita para conectarla al pen, no es ¿Al sino pen? que vayan directo al pen de insulina, lo enrosquen como tapando un frasco, ¿sí? Ajá. Y cuando destapamos acá nos queda la agujita, esta verde, que es la de 4, ¿sí? Van a ver que realmente es muy pequeñita. Sí, no sé si de pronto se Pues es alcanza a similar al ver. pinchancito justamente de esos aparatos que le ponen a los diabéticos para medir su nivel de azúcar, ¿verdad? Yo creo que es más pequeño. Más pequeñito aún. Es realmente muy pequeña porque lo que se busca es que el paciente pierda ese temor a la administración del medicamento. Y ellos tienen derecho por nuestro sistema de salud no tiene que ser la inyeccioncita, sino el pen, puede ser. Claro que sí, digamos que en todo nuestro plan de beneficios de salud está incluido el medicamento, las insulinas hacen parte del plan de beneficios de salud, al igual que las agujas, ¿cierto? A partir de este año, las agujas también hacen parte de ese plan de beneficios, Bien. que anteriormente solamente era una cantidad determinada de acuerdo al tipo de diabetes que el paciente tenía. Tengo muchísimo más que hablar con Catalina, muchísimo más que hablar con Cristian, pero Juan Esteban está que se habla, ya está muy preparado. Y vamos a hablar de recomendaciones también en este tema de autoadministración de medicamentos para los pacientes que deben cuidar sus asuntos respiratorios con inhaladores. En fin, noticias sana que sana para pasar a nuestra siguiente sección. Juan Esteban Tavares, no se me vaya, ¿a dónde iba? ¿Cómo estás? Bienvenido a Sana que Sana. Yo llamándolo y usted yéndose. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Olga, dice, ¿cómo está? Bien, gracias. Químico farmacéutico también, ¿verdad? Correcto, químico farmacéutico. Y te dedicas mucho al trabajo con personas que tienen problemas respiratorios. Cuéntanos Correcto. un poquito. Nosotros como tal en nuestra empresa lo que hacemos es manejar todos los pacientes con problemas respiratorios. Lo que hacemos como químicos farmacéuticos es tener un acompañamiento con esta población, ¿cierto? Conocemos y por literatura sabemos que la población que está con estos medicamentos pueden tener un uso no racional, un uso incorrecto, debido a que pueden ser personas de edad baja, pueden ser personas ya muy adultos, y lo que tenemos que tener en cuenta es manejar muy bien esos inhaladores para que el medicamento pueda ser muy efectivo y así pueda hacer que el medicamento cumpla todos los objetivos que tenemos. ¿Cuáles son los diagnósticos normalmente para las personas que manejen este tipo de medicamentos? Principalmente son dos, asma y EPOC, los que nos manejan. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se resume en, es como... Lo que pasa es que hay como una obstrucción del bronquio, ¿cierto? Hay ya una obstrucción mucho más ligera, principalmente se da en personas de mucha edad, con antecedentes posiblemente de que fumaron, personas de mucha edad que cocinaron con leña. Entonces eso hace que esos bronquios se nos taponen un poquitico y eso es lo que conlleva a esa enfermedad. ¿Cuáles son los errores más comunes, Juan Esteban, a la hora de utilizar este tipo de ayudas respiratorias? Bueno, los errores más comunes pueden ser cómo inhalan el paciente, cómo lo hace la inhalación, ¿cierto? Hay unos que utilizan de pronto inhalocámara, otros sin inhalocámara. Esto es inhalocámara, este cosito que vemos aquí, ¿cierto? Es el inhalocámara, correcto. Entonces, depende el uso también y cómo el paciente se está haciendo la inhalación, ¿cierto? Porque hay muchas en ocasiones donde el paciente no se administra correctamente el medicamento y cree que se está haciendo la dosis adecuada o que de pronto el medicamento no está inhalando y se nos sobredosifica, es decir, se aplican más inhalaciones de las que se debía haber aplicado.
aún dándole la indicación adecuada. Aún dando la indicación. ¿Qué pasa en mi organismo? ¿Me puedo intoxicar de alguna manera? O sea, tener más medicamento inhalado del indicado por mi doctor es malo. Lo que pasa es que podemos ya broncoletar tanto el bronquio que podemos conllevar de pronto ya que el paciente no respira adecuadamente porque el bronquio lo abrimos tanto, por decirlo así, que puede hacer que el paciente se nos sienta ya como asfixiado, pero es por eso, porque abrimos mucho el bronquio, ¿cierto? La otra es de pronto podemos presentar algunos efectos secundarios a los medicamentos debido a la gran cantidad que tenemos de inhalados. Ajá, muy bien. Ahora sí, ¿qué deben hacer las personas que usan inhaladores? Recomendaciones prácticas. Bueno, recomendaciones prácticas es que tenemos que dividir el grupo de inhaladores en dos principalmente, ¿cierto? En todos aquellos que son en dosis medida y en los que son de polvo seco. Eso tiene sus diferencias en el uso. Ejemplo, vamos a empezar con todos los que son de dosis medida, ¿cierto? Dosis medida, los que siempre utilizamos o los que normalmente el paciente... Los tradicionales, correcto. Pero tenemos que tener en cuenta que hay varios de esos tradicionales. Hay unos que vienen ya con cuenta dosis, como hay otros que no vienen con la dosis, ¿cierto? No me tocaron. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones y cuál es como tal el uso de estos medicamentos? Es, si el paciente tiene este medicamento que es el convencional, con el que inicia el tratamiento y no tiene en ninguna parte de su cuenta dosis, debe de saber que estos medicamentos vienen por 200 dosis, ¿sí? Anteriormente se hacía como tal que cogían y quitaban este cartucho. En este cartucho es donde tenemos el medicamento, es un cartucho que está como tal presurizado, donde el medicamento está disuelto y cuando sale en forma de gas. Entonces muchos pacientes primero cogían y introducían esto en una coquita con agua. Entonces si el medicamento se hundía se decía que estaba lleno y a medida que iba flotando se decía que se iba vaciando. Eso no se debe hacer. Pero no se debe hacer, ¿por qué? Porque ya está comprobado que eso no es correcto. Entonces, ¿qué hacemos y cuál es la recomendación que damos? Es realizar una tabla en un cuadernito o algo de 10 por 20, ahí están los 200 cuadritos y cada vez que yo me hago una inhalación voy marcando un cuadrito. Cuando llegue a los 200 cuadritos, inmediatamente sé que el medicamento ha finalizado. Además, uno siente el peso. Yo pues mamá que me tocó poner, yo les llamaba los puffs, muchísimo a mis hijos, uno siente también cuando se termina, ¿no? Correcto, sí. Hay muchos, posiblemente pacientes sí lo pueden sentir, como hay otros pacientes que pueden creer que si siguen aplicando el medicamento grave. Puede seguir saliendo. No, mejor hacer la cuenta entonces, Cristian. Listo, entonces, Juan Esteban. Entonces ahí seguimos como tal, cómo vamos a hacer entonces la inhalación, ¿cierto? Lo ideal y lo más recomendable es que el paciente utilice inhalocámara. ¿Por qué? La inhalocámara, como lo habíamos hablado ahora, nos permite que cuando yo introduzca el medicamento, primero que todo debemos de agitar el medicamento. ¿Por qué? Porque este medicamento viene disuelto en una solución y se nos puede precipitar. Aquí traje como algo muy gráfico. Si lo vemos, por ejemplo, acá, ¿cierto? Miramos que en esta parte está todo, podemos decir como el medicamento que está precipitado. Entonces lo que yo tengo que hacer es agitar el medicamento para que todo el medicamento se me disuelva. Eso es lo que tengo que hacer cuando realice con este inhalador. Entonces, lo primero es, quito la tapa, realizo la agitación para que así el medicamento se me disuelva. Si no tengo inhalocámara, que como les dije, es lo más recomendable, pero posiblemente hay algunos pacientes que no, ¿cierto? ¿Cuándo se debe utilizar inhalocámara? Cuando es un niño, cuando es un anciano o cuando la persona como tal no es capaz de coordinar el puff con la inhalación. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, yo agito, me introduzco a la boca, cierro bien, tengo que tener en cuenta que esto siempre tiene que estar bien cerrado. Hay pacientes que probablemente no pueden, por acá se les pueden salir, entonces tenemos que utilizar inhalocámara. Entonces, agito, me lo introduzco a la boca, hago el puff, ¿cierto? Yo siento cuando sale el puff, tengo la respiración, saco, aguanto la respiración de 5 a 10 segunditos y luego boto, ¿cierto? Eso lo que hace es que el medicamento, probablemente el paciente, si no tiene una coordinación entre el puff y la inhalación, puede hacer que el medicamento se nos quede o en la lengua o se nos quede en el paladar, haciendo que de pronto que el paciente se sienta muy reseco. Por eso siempre recomendamos la inhalocámara. La inhalocámara, que lo que hace es que el medicamento se esparza por todo el tubito y hace que las partículas del medicamento disminuyan. Al disminuir esas partículas, hacemos que el medicamento ingrese ya mucho más fácil
y que llegue al árbol bronquial, que es lo que requerimos. Oiga, ¿usted se queda conmigo hasta el final del programa? Claro que es que sí. nos queda mucho por hablar con usted, ya están preguntas en el WhatsApp, están llegando para el tema de inhaladores. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de cómo autoadministrarse los medicamentos, cómo ser un paciente juicioso, riguroso, crear adherencia, como nos enseñaba Catalina, es decir, persistir en el tratamiento pues para que nos podamos mejorar. Autoadministración de medicamentos es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Más detalles de manejo de inhaladores, más tips supremamente prácticos con Catalina, más detalles sobre el manejo de la insulina para los insulinodependientes cuando regresemos de nuestro primer corte. Estamos en Sana que Sana. Hay que ser un paciente responsable y autoadministrarse como debe ser los medicamentos. Tenemos que ser juiciosos y rigurosos, porque o si no resulta peor el remedio que la enfermedad. Recomendaciones con relación a los pacientes con insulina. No usar una zona que tenga bultos morados, heridas o fisuras. Aquí nos referimos a las inyecciones como tal. Limpiar el área con desinfectante y secar. Pellizcar suavemente la piel y levantar un pliegue entre los dedos pulgar e índice. En fin. Insertar la aguja en un ángulo de 90 grados. Apretar el émbolo e inyectar toda la insulina. Soltar el pellizco, del que habíamos hablado, contar hasta 10 antes de retirar la aguja de la piel y no frotar la piel después de sacar la aguja. Es importante hablar de estos pasos porque, como nos lo explicaban ahorita, hay algunos pacientes con algunos diagnósticos insulinodependientes que necesariamente deben usar todavía la inyección, ¿verdad, Cristian? Cuéntanos sobre eso, porfa. Me gusta mucho esa parte porque digamos que nos va a dar parte para explicar lo que acabas de mencionar. Digamos que la técnica de administración del medicamento, ¿cierto?, va a ser muy similar, ¿cierto?, pero hay algunas diferencias en si es por medio del pen o si es por medio de los viales, ¿cierto? Ya la mayoría, de la inyección normal, la mayoría de los medicamentos vienen ya en la presentación de pen, pero todavía hay dos medicamentos, ¿cierto?, que precisamente la insulina NPH y la cristalina, que todavía vienen en vial, ¿cierto? Y el vial requiere de administrar el medicamento con lo que nosotros mostramos ahora como la jeringa como tal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, los pasos, ¿cierto? Entonces, el paso número 1 principal, ¿cierto?, va a ser ese, digamos que primeramente la asepsia que debemos de tener, ¿cierto? Ese es el paso fundamental y número 1 antes de empezar a aplicar, ¿cierto? Lo que mencionamos como no usar una zona como tal que tenga bultos o morados o heridas o fisuras, ¿sí? Esto digamos que va ligado a básicamente no afectar la absorción del medicamento, ¿sí? Y lo que llamamos ahí bultos, lo que nosotros conocemos como la lipohipertrofia, ¿cierto? ¿Sí? Que la lipohipertrofia es precisamente ese bultico que nos queda por aplicar muchas veces en el mismo punto el medicamento. Perfecto. Tampoco, digamos, en pacientes que tengan de pronto estrías, ¿cierto? Hay que resaltar que el medicamento se aplica a nivel del tejido subcutáneo, o sea, el tejido graso, ¿cierto? Y que esas zonas comprenden parte de la pierna, más que todo en la cara externa de la pierna, que es nuestro tejido subcutáneo. Ahí es donde ¿sí? más se lo aplican. Sí, porque esta parte, esta cara de acá es el músculo, ¿cierto? Sí, entonces, la grasita está acá, ¿cierto, Catalina? Yo sé. La absorción, yo me he dado cuenta, pero no. La absorción, nosotros les decimos a los pacientes comúnmente en el conejito, como lo llamamos coloquialmente. No, a mí no me diga conejito. Porque acá es el músculo, entonces la absorción del medicamento cambia, ¿sí? Entonces si es en la pierna es en esta cara externa, si es en el brazo también es en la cara externa del brazo, que nosotros le decimos al paciente haga así, en el famoso gordito de la Dios, como también lo conocen muchas veces, ¿cierto? Porque acá es muscular, ¿sí? O en el abdomen, que es digamos que de las zonas que más se utilizan por los pacientes por facilidad y por práctica, en el abdomen, en toda la región del abdomen, incluyendo la parte posterior acá en la espalda, ¿sí? Esas son las zonas más utilizadas para la aplicación del medicamento. Lo de limpiar como tal el área o desinfectar y secar, ¿cierto? Nosotros siempre recomendamos que si de pronto el paciente está en la casita, acabó de salir de la ducha, ¿cierto? No es necesario. No hay necesidad, ¿cierto? Okay. Pero si el paciente ya digamos que tuvo un día un poco agitado, estaba por la calle, hizo deporte, está sudado, lo recomendable ahí sí es hacer la limpieza. ¿Con en el área, alcoholcito? con alcoholcito y un algodoncito, secarle la zona y ya.
Bueno, ¿y qué más con relación a lo de Con las relación, inyecciones? algo muy importante con lo del pellizco, ¿cierto? Los nuevos dispositivos, ¿cierto? Los PEN, ¿cierto? Como la aguja ya se las mostramos y ustedes vieron que era tan pequeñita, Sí, señor. ¿cierto? No necesita del pellizco, ¿cierto? Solamente necesita el ángulo que habla de 90 grados, lo vamos a ingresar, yo por aquí tengo mi barriguita, en usted. ¿cierto? Entonces, uno el paciente, ¿qué hace? El paciente va y mide su dosis correctamente. Recordemos que el lapicero es de unidad en unidad, ¿cierto? El medicamento, el paciente lo que debe hacer es ingresarlo en la zona subcutánea, aplicar el medicamento, ¿cierto? Hundir y cuando el pen. hundimos todo el pen, el émbolo del pen, él baja otra vez y se devuelve nuevamente, y ahí es donde empezamos a contar los 10 segundos para que el medicamento ingrese al tejido subcutáneo y después, digamos que Ya se retiramos. deposite y hace todo ya su proceso de absorción. Cuando terminemos los 10 segunditos, normalmente debemos de retirar. ¿Para qué? Para que el medicamento no se devuelva en la aguja. Cuando el paciente lo saca muy rápido, el medicamento se devuelve y no aplica la dosis correcta como tal. 10 segundos supremamente necesarios. Después, lo que tú mencionas, Olguita, también en los pasos, no hay que hacer una zona de presión y de masaje, ¿cierto? No debemos de afectar la absorción normal del medicamento. El medicamento se deposita y queda ahí libremente para empezar a hacer su efecto. Perfecto. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp. Esta va para Catalina y dice así. Santiago Posada, un abrazo para ti. ¿Cuál sería un margen adecuado para los medicamentos que tengo que tomar a horas exactas? Y muchas veces se pasa la hora. ¿Es mejor tomarlos o dejarlos pasar, Catalina? Depende del medicamento. Entonces, los medicamentos tienen una franja que puede ser cada 6, cada 8, cada 12, cada 24, cada 36. ¿Quién no la dice? El médico. El médico te dice cada cuánto lo debes tomar, ¿sí? Hay unos medicamentos que uno decía, me pasé una horita, me pasé 2 horitas, por ejemplo, los de uso crónico. ¿Qué es uso crónico? Los que debo tomar a diario. Entonces, me pasé una horita, me pasé 2 horitas, no pasa nada, me lo tomo, ¿vale? Pero, por ejemplo, otros medicamentos como los antibióticos sí requieren que sean horarios estrictos. Me pasé Hay- media hora y ya no. Me lo tomo, pero no me puedo Pero no dejar es lo volver a ideal. pasar, Ajá. ¿sí? Porque la resistencia se aumenta bastante. Ah, es Entonces, supremamente importante. depende del fármaco. Todo lo que tenga que, digámoslo así, matar un microorganismo, no puedes dejar que pase la hora. Los de uso crónico, bueno, 1 horita, 2 horitas máximo. Algunos se puede repetir la dosis, otros no se puede repetir la dosis, y es importante preguntarle al farmacéutico o al médico. Ahí sí hay que ser esclavo del celular. Ponga alarma, digo yo. Para mí el celular es un salvador para cosas que no puedo olvidar. Ponga alarmita con la frecuencia necesaria y así no se le olvida. Otra pregunta, creo que esta también es para Catalina, vamos a ver. Buenos días, tengo osteomielitis crónica, tengo una bacteria multiresistente. El infectólogo me dice que no tome antibióticos porque es alimentar la bacteria y los urólogos me los mandan para las infecciones urinarias. Me confunden, prefiero entonces no tomarlos. Darío, creo que es el que está escribiendo, es un paciente parapléjico. Un abrazo muy grande para ti, Darío, qué rico que estés acompañándote con Televid. Catalina. Bueno, el infectólogo es la persona experta en el manejo de antibióticos. Él se sabe la sequilámica para ello. ¿Listo? ¿Qué sucede? La bacteria que se puede tener en el hueso, que es cuando hablamos de osteomielitis, puede ser diferente a la bacteria que se tiene en la uretra, ¿sí? En la infección urinaria como tal. Entonces, en ese orden de ideas, debemos escuchar muy bien lo que dice el profesional. Hay medicamentos antibióticos que son específicos para esa infección en la orina. En ese caso, se pueden tomar. Sin embargo, es bueno que le consulte al infectólogo. Perfecto. Es bueno que le pregunte. Que se deje llevar por su especialista. Y como está tan calladito, Juan Esteban, vea, esta pregunta es para usted. Buenos días, amigos, muy buenos días para ti. Una pregunta para el doctor, eso es para vos. Sufro de EPOC. Me mandaron 2 inhaladores, el Budesonida, y el. tiotropio. Al mes empezaron a formar las coyunturas, inflamar las coyunturas, mucho dolor e inflamación. Leí sobre efectos secundarios y eso podía pasar. Lo suspendí y ya me estoy desinflamando. ¿Usted qué me aconseja? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero que aconsejo es no suspender los medicamentos, ¿cierto? Los medicamentos no los podemos suspender por todo el tema de adherencia. ¿Qué tenemos que mirar? Es cómo estamos usando ese medicamento. Probablemente el paciente o la paciente se está inhalando incorrectamente y eso es lo que está haciendo que le estén produciendo esas inflamaciones o de pronto esa resequedad en la boca, que conlleva a que el paciente cree que le está cayendo mal.
pero no es eso, posiblemente es algo más de uso. Por eso es muy importante que evaluemos cómo debemos de utilizar esos medicamentos, porque recordemos que todos los medicamentos se van a utilizar diferentes. Ejemplo, la budesonida nos puede ser en spray, mientras que el tiotropio va a ser un inhalador diferente que puede conllevar a un manejo muy distinto. ¿Trajiste aquí como ejemplitos de ambos? Claro que sí. ¿O Entonces, por similares? ejemplo, miremos este tema. Miremos, por ejemplo, este medicamento. Muchas veces aquí viene el tiotropio. En este medicamento exclusivamente viene el tiotropio. Entonces, recomendación para el paciente. Primero que todo, voy a hacer algo acá que no se recomienda en casa, como dicen. No Hagan apto en para casa, pacientes. niños. No apto para pacientes. Niños y niñas. Lo que estoy haciendo aquí es que voy a enseñar al paciente cómo vamos a ensamblar el dispositivo, ¿cierto? Porque el dispositivo nos llega de esta forma. Llegamos entonces el inhalador como tal y llega el medicamento. Lo que tenemos que hacer es siempre coger el medicamento, colocarlo en una superficie que esté bien plana y que esté firme. Quitamos como tal el cohete, eso le decimos el cohetico, buscamos que esto aquí tiene un botoncito. Hace un movimiento suavecito para ir mostrando. Vemos aquí el botoncito, hundimos el botoncito y el medicamento inmediatamente nos sale, ¿cierto? Cogemos y nos vamos entonces a coger la parte del medicamento, lo colocamos entonces en una superficie bien plana, pongamos que la superficie va a ser mi mano, y colocamos el dispositivo sobre el medicamento y hacemos presión fuerte hasta que nos suene como tal. Aquí ya el medicamento quedó ensamblado. Una vez el medicamento esté ensamblado, no lo debemos de volver a hacer. Por eso decía que lo que estaba haciendo no lo pueden hacer como tal en casa, sino que lo pueden destapar, por decirlo correcto. Cogemos otra vez, Desarmar. introducimos esto, ¿cierto? Aquí ya el medicamento nos quedó como tal armado. ¿Qué tenemos que hacer? Es, cuando es medicamento nuevo, este tiene cuenta dosis, de lo que hablaba ahora, ¿cierto? Esto viene por 120 dosis. Si miramos, por ejemplo, acá la flechita no nos está marcando aún el 120. ¿Por qué? Porque está nuevo. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Es, para cargarlo, simplemente voy a girar, el medicamento queda automáticamente bloqueado y lo que tengo que empezar a hacer es, como mínimo, botar 6 puffs. ¿Sí? ¿Por qué tengo que botar 6 puffs? Porque tengo que ir hasta que esta flecha esté exactamente en el 120. Entonces, una ciencia. sí, correcto. Si tienen dudas, pues igualmente nosotros estamos para colaborar con esto, porque lo importante es evitar esos efectos secundarios que posiblemente esté presentando el paciente y evitar eso no adherencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a inhalar? Supongamos que ya está entonces cargado bien el medicamento, volteo, vemos que se me bloquea, destapo esto, ¿sí? Para el paciente, entonces tomo aire, boto el aire, otra vez lo hago 3 veces para poder preparar bien el pulmón. Entonces, Desocupar el y pulmoncito. prepararlo para que me reciba el medicamento. Tomo, boto, me llevo el medicamento, lo voy a hacer gráfico con mis dedos. Supongamos que esto lo dejo con nosotros, colocamos el medicamento acá, ¿sí? Y con el pulgar hundimos el medicamento. Ese polvito, obviamente lo vamos Me desmayé. o ese polvito lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a sentir cuando ingresa el polvito. Entonces, tenemos el polvo, dejamos el inhalador, esperamos de 5 a 10 segunditos y una vez sacamos, ¿cierto? Después de eso, lo recomendable es, tapamos el medicamento, esperamos aproximadamente 2-5 minuticos y cogemos un poquito de agua, enjuague bucal y boto ese agua. No lo puedo tomar el agua, ¿por qué? Porque si me tomo ese agua, me llevo el medicamento para el estómago y allá no vamos a Allá hacer no es donde debe absolutamente estar. nada. Entonces, Perfecto, lo recomendable es, me enjuago la boca, boto el agua y con eso el paciente va a mejorar bastante. Se debe haber parado bolas. Este programa daba uno entero para esto y uno entero para esto. Pero Yo ahí vamos. avisé. Vamos a nuestra. Se le dijo, se le advirtió, pero yo toda galluda, como siempre. Vamos a nuestra segunda pausa, pero seguimos con más Sana que Sana. Y hablando de autoadministración de medicamentos, mucha atención con esta recomendación para el uso de inhaladores. Para el aseo de su inhalador, quita el bote de metal de la boquilla plástica en forma de L, chun chun, el que nos mostraba Juan ahorita. Enjuague solo la boquilla y la tapa con agua tibia. Déjelo secar durante la noche. En la mañana vuelva a introducir el bote y ponga la tapa y no enjuague ninguna otra parte. Vamos llegando al final de Sana que Sana y yo quiero ir terminando. Catalina, un minutico para hablar de esas recomendaciones en cuanto al horario del consumo de los medicamentos. Ok, entonces, específicamente, algunos medicamentos de uso común. Omeprazol, siempre en las mañanas, ¿sí? Solamente cuando es cada 12 horas, pues los espaciamos. Pero omeprazol siempre en las mañanas. ¿En ayunas? En ayunas. Ok. Es el primer medicamento que te tomas. Una excepción, y solo una.
Cuando utilizan un medicamento que es para la tiroides, levotiroxina, va 1 hora antes del omeprazol y sería la única excepción en este momento recomendada. Perfecto. Segundo, los antihipertensivos, ¿sí? Que son los medicamentos para la presión. Generalmente van mañana y noche, cada 12 horas. Procura utilizarlos entre las 8 y las 6 de la tarde. Ok. ¿Sí? 8 y 6 de la tarde sería perfecto. Sí, hay uno específico que se llama losartán. El losartán tiene muy buen resultado en los pacientes cuando se toma a las 4 de la tarde. Y de estos pacientes tienen, por ejemplo, trastornos de colesterol. Ok, Sí, súper importante. bastante. Apunten todo esto. Muy bien, los medicamentos para el colesterol, valga la aclaración, hay que tomarlos en la noche. Siempre es antes de acostarte a dormir a las 10 de la noche, por el metabolismo de este tipo de medicamentos. Entonces, los vamos a tomar en la noche. Listo. Perfecto. Cuando te dicen con los alimentos, es 1 hora después de los alimentos, sin alimentos, 1 hora antes de los alimentos. Perfecto. ¿Vale? Eso es como lo más fundamental. Y los antibióticos, siempre a la hora que es. Antibióticos y medicamentos de estrecho margen terapéutico. Como eso no lo sabemos, digamos algunos que son comunes. Warfarina, horario específico. Carbamazepina, horario específico. Bisoprostol, horario específico. Son medicamentos que siempre van en horario específico. Los para el VIH, horario específico. Perfecto. Recomendaciones supremamente prácticas y vamos terminando sana que sana. Para terminar el tema del manejo de la insulina, Cristian. Listo, Olguita. Medio entonces, minutico. Medio Ay, ay, minutico. Entonces, muy importante. Saber que todos los medicamentos, las insulinas en pen vienen de un color diferente, no confundirlos, ¿cierto? Recordar que hay unos que son de acción rápida, otros de acción prolongada, bastante importante al momento de hacer el efecto terapéutico. No dejar la aguja pegada del lapicero para que el pen de insulina no se nos vaya a llenar de aire, ¿cierto? Y se obstruya la aplicación. Recordar, no hacer aplicación en tejido que no sea sano, ¿sí? Para evitar complicaciones al momento de la absorción del medicamento. Digamos que hay mucho tema pues que abordar, ¿cierto? Pero digamos que puntualmente eso es lo más importante al momento de hablar de adherencia. Perfecto. Ahí estamos poniendo los teléfonos de los 3 especialistas si ustedes quieren ahondar más sobre el asunto. Y con relación a los inhaladores, Juan. Bueno, entonces, recomendable, primero, tenemos medicamentos inhaladores que vienen con cápsulas, ¿sí? Esas cápsulas no se pueden tomar, estas cápsulas no son para tomar. Entonces, rápido, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente, la cápsula la introduzco en el dispositivo que tenemos, tapo, hundo y suelto, y listo. Eso es lo único que hacemos, ¿cierto? Recomendaciones también, los que son de cuenta dosis, tenemos dosis acá, los podemos tener perfectamente. Y la última es que este medicamento suena, pero ojo, no es el medicamento, es una sílica que evita que el medicamento se nos una a las paredes. Recomendaciones básicas y siempre enjuagarse la boca, listo. Juan Esteban, muchas gracias. Muchas gracias. Cristian, muchas gracias. Y Catalina, rico haberte tenido por acá A nuevamente. ustedes por la invitación. Muy bien, los despedimos hoy de Sana que Sana. Recuerden que tenemos nuestros 2 productos de Televid, que son los 2 libros. Uno, El anillo es para siempre, y el libro El perdón. Además, este cuadrito, este lienzo lindo de Jesús, donde ustedes pueden ubicar sus llaves para que nunca se le vuelvan a perder. Terminamos Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un asunto serio y es bien importante. Vamos a hablar del linfoma, cáncer del sistema linfático, como siempre, enfocado a la prevención, a la detección temprana y a contarles que siempre hay alternativas, que siempre hay salida. Nos despedimos. Feliz resto de miércoles para todos. Gracias nuevamente. Chao, chao.